Y el tema de hoy, en la muerte y resurrección de Jesús, Papá Dios me da su perdón. Para empezar, nos vamos a persignar. Hacemos nuestra crucita derechita y nos ponemos en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le marcamos a Jesús y ahora sí, listos para hablar con Él desde tu corazón. Repite estas palabras, aunque no las puedas leer, repítelas en tu corazón. Jesús, te doy gracias por tanto amor. Gracias porque me perdonas siempre y me amas tanto que das la vida por mí. Amén. Empezamos con nuestro tema de hoy, que es el perdón. ¿A quién le gusta el perdón? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y nos encanta que nos perdonen siempre. Vamos a ver, ¿alguna vez te has equivocado? Piénsalo. Yo creo que sí, todos nos hemos equivocado. ¿Y has perdido perdón? ¿Y te han perdonado? Pues, ¿cómo se siente cuando te perdonan? Uy, súper padre, te sientes súper feliz, como si hubiera fuegos artificiales, ¿verdad? Qué padre se siente. Pero puede pasar que aunque las personas te perdonen, no olvidan lo que hiciste, ¿verdad? Aunque nosotros queramos olvidar, a veces es difícil olvidar lo que nos hicieron. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que no solo perdona, sino que olvida. Sí, es Jesús. Olvida lo que hicimos y se llena de emoción por ver tu corazón arrepentido. Le encanta ver los corazones arrepentidos. Dicen que hay una fiesta en el cielo por cada pecador arrepentido. ¿Y sabes por qué? Porque un corazón arrepentido es un corazón que ama. Y entonces no solo te perdona, sino que Dios, cuando nos perdona, nos da un corazón nuevo. Mira esa imagen, le están entregando un corazón nuevo a ese niño. Puedes vivir cada vez mejor y serás capaz de amar y perdonar cada vez mejor. Cada vez que Dios te dé la gracia de perdonar y te dé un corazón más fuerte y más lleno de Él. Pues ese es Dios. Fíjate lo que ha hecho Dios con nosotros. Nosotros habíamos perdido el derecho de estar en el paraíso. ¿Te acuerdas en el principio? Cuando habíamos desobedecido a Dios, pues habíamos salido del paraíso. Pero ¿sabes qué? Dios nunca nos abandonó. Estuvo siempre con nosotros. Ve toda esta historia, son años y años que siempre estuvo con nosotros ayudándonos y guiándonos. Y hoy también está. Pero finalmente, después de todos estos años, un día nos mandó un Salvador, que es su propio Hijo, que es Él, es Dios, Él mismo. Vino a salvarnos. Se hizo hombre para vivir con nosotros y enseñarnos a amar y a vivir amando y obedeciendo a Dios. Venía a curar a los pecadores, es decir, a todos. Pero hay unos pecadores que se nos notan más los pecados, ¿verdad? Hay unos que se notan que son más pecadores que otros, pero todos pecamos en realidad. Entonces, cuando se hizo hombre y vivió entre nosotros, Jesús iba a cenar a casa de los pecadores. Y eso no les gustaba a unas personas. Eran unas personas que se creían muy buenas, pero no hay que equivocarnos. Si la verdad es que todos nos equivocamos alguna vez. Pero esto viene en la Biblia, ven que te lo platico. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, del versículo 15 al 19, dice así. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían.
Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con los que recaudan impuestos para Roma y con los pecadores? Jesús oyó esto y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Te explico lo que esto quería decir. En la época de Jesús, el pueblo de Israel estaba dominado por los romanos, así como hubo un tiempo en que nosotros estuvimos dominados por los españoles. Pues estos romanos les cobraban unos impuestos que la gente sabía que no era justo pagar. Y los romanos los contrataban a gente judía para hacer este trabajo. Los obligaban a cobrarle los impuestos a su misma gente para dársela a los romanos. Esto era muy mal visto. Los veían como traidores, y no solo traidores, como gente que trabajaba para el mal. Aparte, había unos cobradores de impuestos que hacían trampa, hacían sufrir a las personas cobrándoles de más para hacerse ricos ellos. Esto era terrible y lo es hoy todavía en estos días, pero ellos sabían que era el pueblo de Dios, como lo somos todos en realidad, pero en esa época pensaba que solo ellos eran hijos de Dios. Y entonces lo que estaban haciendo es que le estaban ayudando a alguien a ir en contra de los hijos de Dios. También pensaban que Dios era un Dios exigente, que amaba solo a los que se portaban bien, pero Jesús vino a enseñarnos la verdad. Nos enseñó que nos ama a todos y siempre espera que cambiemos de vida si nos estamos portando mal, que corrijamos nuestros errores, porque Él lo que quiere es que todos seamos buenos y seamos felices. Y siempre va a perdonarnos todos, siempre que nos arrepintamos. Esto no le gustaba a algunos que toda su vida habían creído en un Dios que castigaba y quería que siguieran las normas, pero ellos seguían las normas sin ser sinceros, sin amar de corazón. Y eso era tampoco algo bueno. No eran buenos de verdad. ¿Ustedes creen que es bueno cumplir los mandamientos? A ver, díganme. Claro que es bueno cumplir los mandamientos, pero es bueno cumplirlos por amor, porque logramos entender que Dios nos ama tanto que es capaz de entregar hasta su vida y sufrir todo lo que tenga que sufrir por nuestra salvación. Y entonces nosotros queremos amarle igual, queremos agradecerle y por lo tanto, como sabemos que Él me ama a mí y ama a todos, porque muere por todos igual, entonces yo quiero obedecerle, quiero mostrarle mi amor con mi obediencia, cumpliendo sus mandamientos, porque Él sabe lo que es mejor para mí, porque le creo, porque sé que es Dios y quiero hacer lo que me pide. Jesús nos enseñó que aparte de hacer los 10 mandamientos, había algo muy importante que Él le llamó el mandamiento del amor, que es el primero de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo podríamos no amarle? A ver, veamos qué hizo Jesús por nosotros, a ver si creen que vale la pena amarle. Primero, agradecer a Dios Padre que nos dio a su único Hijo para que nos salvara. Nos lo entregó todito. De ser Dios, bajó a ser hombre para estar con nosotros. La misión que Dios Padre le pidió era nuestra salvación. Y esa la iba a realizar, le costara lo que le costara. Y a Jesús le costó la muerte. Como te estaba platicando, había gente que no le gustaba lo que Jesús enseñaba. Entonces Jesús se dio cuenta que estaban pensando en cómo deshacerse de Él.
y les anunció a sus discípulos que tenía que morir. Ellos se pusieron tristes, pero siguieron con él. Y un día llegó ese momento en que iban a entregarle, en que iban a quererle matar. Y fíjate lo que Jesús le dijo a sus discípulos. También está en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo del 40 al 46. Les dijo Jesús. Al llegar ahí, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban los discípulos. ¿Y qué creen? Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. En eso llega la hora. Llegan por él los soldados con piedras y espadas. Le había llegado el momento a Jesús, pero él decía: nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Desde que se lo llevaron los soldados, comenzó la pasión de Jesús. Lo hicieron sufrir mucho, sus discípulos lo abandonaron. Solo Juan estaba al pie de la cruz con su madre. Jesús sufrió mucho, lo azotaron, lo coronaron de espinas, le escupieron, le cargaron una cruz, lo condenaron a muerte y fue llevando su cruz hasta el Calvario. Llegando ahí, clavaron sus pies y sus manos a la cruz. Pasó 3 horas de agonía. Sufrió de los golpes, de la deshidratación, de todas las heridas que tenía en su cuerpo. Y a pesar de todo lo que le habían hecho sufrir y lo que estaba cargando, que era el pecado de todos nosotros, él no dijo ninguna palabra de desprecio, ni siquiera un gesto de rencor hacia sus enemigos, a quienes lo estaban maltratando. Al contrario, en un acto de amor intenso, lanzaba unas súplicas al Padre y les decía: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siguió ahí sin reprochar, sin quererse bajar de la cruz. Quedó ahí en la cruz, esperando el momento en que se acabara su vida. Y todo para cumplir la voluntad del Padre, porque fíjate esta otra palabra que le dice Jesús a su papá: adiós, Padre, todo se ha cumplido. Y en eso murió. Fíjate cuánto nos ama Dios, cuánto te ama Dios, que ha dado a su único Hijo por ti y lo ha dado hasta la muerte. Jesús nos ha mostrado el gran amor que Dios tiene por nosotros y el perdón que quiere ganarnos, porque con su sangre y gracias a su muerte y su resurrección, todos hemos sido perdonados. Solo depende de nosotros querer gozar de este perdón, que cada vez que caigamos volvamos a regresar a Él llenos de toda su misericordia y su perdón, y nos ayude a tener un corazón más fuerte para resistir todas las pruebas y un día llegar al cielo con Él.